Esto es falso, ¿no? ¿Crees que puedes engañarme con esto? ¡No, oficial! ¡Se puede de nuevo! ¿Sabes siquiera dónde estás, viejo? La voz del oficial era aguda, cargada de la frágil confianza de la juventud. Golpeó con un dedo la tarjeta plastificada, en un gesto de puro y absoluto desprecio. Esta identificación parece más antigua que mi abuelo, y él murió hace 10 años. ¿Cuál es tu verdadero nombre y por qué intentas acceder a un perímetro federal seguro? James Atherton, de 85 años, permanecía sentado, perfectamente quieto, en el asiento del conductor de su Lincoln Town Car de 1998, meticulosamente mantenido. Sus manos, nudosas por la edad, pero firmes como una piedra, descansaban sobre el volante forrado en cuero. Su mirada no estaba fija en el joven oficial beligerante, sino en un punto en algún lugar más allá de él, un truco de toda una vida dedicado a evaluar amenazas desde todos los ángulos. El policía novato, Bradley Finch, intercambió una mirada exasperada con su compañera más experimentada, María Reyes. Ella suspiró, con una postura de cansada resignación. Señor, necesitamos una licencia de conducir válida emitida por el Estado y el registro de su vehículo. Vamos a tener que pedirte que salgas del coche. Lo que no sabían era que el hombre al que trataban como a un intruso era la verdadera razón por la que hoy existía ese perímetro seguro. No sabían que en menos de 20 minutos, una caravana completa del servicio secreto, encabezada por uno de los directores de más alto rango de la agencia, se detendría allí mismo, no por una violación de seguridad, sino en una búsqueda desesperada del mismo hombre al que estaban bloqueando. Las primeras luces del amanecer fueron un asunto tranquilo en la pequeña y ordenada casa de Jim Atherton. Fue un ritual, un trabajo de toro contra el caos de la memoria y la entropía de la edad. El día no comenzó con un despertador, sino con un cronómetro interno marcado por décadas de servicio. 6 de la mañana. Sus pies, calzados con gastadas zapatillas de cuero, no hacían ningún ruido sobre el pulido suelo de madera mientras se dirigía a la cocina. El aire era fresco y olía a libros viejos y aceite de limón. No utilizó una máquina de café moderna. En lugar de eso, midió granos enteros en un viejo molinillo de manivela. El sonido rítmico y chirriante de la música familiar en la casa silenciosa. Llenó una cafetera de plata, una reliquia de una época anterior a las cápsulas individuales, y la colocó sobre la estufa de gas. Mientras esperaba que comenzara el suave gorgoteo, sus ojos recorrieron la habitación. Era un hábito que nunca había roto: limpiar una habitación, evaluar los puntos de entrada y anotar lo que estaba fuera de lugar. Todo estaba en su lugar. Su mirada se posó en una pequeña caja de sombras de fieltro en la pared al lado de la mesa de la cocina. No estaba lleno del brillo estridente de metales o cintas. En cambio, contenía una colección de objetos aparentemente mundanos. Un clip de corbata con un sello presidencial descolorido, una única carcasa de latón gastada y un juego de gemelos con una pequeña estrella estilizada. En el centro, sobre un lecho de terciopelo azul oscuro, había un sencillo encendedor Zippo. Su acabado cromado estaba deslustrado y rayado, y los bordes estaban desgastados por haber estado años en un bolsillo. La insignia del Servicio Secreto de los Estados Unidos era apenas visible, un fantasma de un águila y un escudo. Para Jim, ese encendedor era un símbolo más potente que cualquier metal. Fue el peso de la responsabilidad, la calidez de la camaradería, la chispa rápida y confiable en los momentos más oscuros. Mientras el café comenzaba a percolar y su rico aroma llenaba la pequeña cocina, se inclinó más cerca de la caja de sombra. El suave tintineo de la tapa de vidrio de la cafetera hizo eco de un sonido diferente, un clic metálico de hacía medio siglo. De repente, el olor a café desapareció y fue reemplazado por el olor a combustible para aviones y lana húmeda. El silencio de la cocina se disolvió en el caos rugiente del paso del rotor de un helicóptero sobre el césped de la Casa Blanca. La lluvia, el frío y el viento cortante resbalaban sobre el pavimento. Los gritos de órdenes, la avalancha de prensa,
la energía frenética de una salida amenazada. Podía sentir el peso familiar de su abrigo, el bulto de la Sig Sauer P228 enfundada bajo su brazo, el frío metal del cipo en su bolsillo, un talismán contra la tormenta. Su mano instintivamente fue a su costado, sus dedos se crisparon. El suave clic del reloj de la cocina en la pared, marcando las 6:15 de la mañana, rompió la ilusión. El rugido del helicóptero se desvaneció y fue reemplazado por el suave burbujeo de la estufa. El olor del café regresó. Respiró lenta y profundamente, una técnica que dominaba para calmar su ritmo cardíaco en momentos de estrés extremo. Todavía funcionó. Sirvió el café oscuro y fragante en una gruesa taza de cerámica que decía, el mejor abuelo del mundo. Un regalo de broma de una sobrina nieta hace años. Él sonrió débilmente. Si ella supiera. Llevó la taza a su pequeño estudio, una habitación llena de libros de historia y geopolítica, y se sentó en su pesado escritorio de roble. Jim Atherton era un hombre que vivía en un estado de conciencia agudizada, un zumbido constante de observación de bajo nivel que le habían inculcado durante 35 años de proteger a las personas más poderosas del planeta. Él notó cosas. Vio cómo cambiaba la puerta del cartero los martes cuando su bolsa pesaba más. Sabía el momento preciso en que la caldera de su vecino se encendía por la mañana por la bocanada de vapor que salía de la chimenea. Podía sentarse en un banco del parque, y sin que pareciera, construir un patrón completo de análisis de vida para cada persona que pasaba. No fue una elección. Era una parte fundamental de su ser como la respiración. Vivía según un código simple, una filosofía forjada en el crisol de su profesión. La paciencia es un arma y el silencio es un escudo. Había visto tanto en su vida, había presenciado el gran teatro de la historia desde las bambalinas. Había visto a hombres poderosos derrumbarse bajo presión y a hombres tranquilos superar situaciones imposibles. Había aprendido que la persona más ruidosa de la habitación casi nunca era la más peligrosa. La verdadera ironía de la vida, pensaba a menudo, era que las personas que más tenían que enseñar, más que compartir, a menudo parecían no tener nada más que decir. Eran fantasmas de una época diferente. Sus historias grabadas en las líneas de sus rostros, visibles solo para aquellos que sabían mirar. Dejó su taza de café y abrió el cajón superior de su escritorio. Debajo de una pila de billetes perfectamente organizados y una chequera, sacó una única hoja de papel doblada. El papel estaba amarillento y suave como una tela. Los pliegues desgastados por 1000 despliegues. Era una carta fechada el 10 de junio de 1974. La letra era la familiar de un pergamino en bucle. Fue de su socio, Frank Miller. Jimmy, decía, si estás leyendo esto, significa que no regresé de esta. No te atrevas a llorar. Sabíamos los riesgos, pero te pido una cosa. Dentro de 50 años, en este mismo día, ve a la dedicación. Van a bautizar el nuevo anexo de entrenamiento en el Centro de Entrenamiento Rowley en honor al anciano. Ve por mí. Sé mis ojos. Y cuando estés allí, encuentra a mi hijo, Michael. Para entonces será un hombre. Dile que su anciano era una mula testaruda, pero que lo amaba más que a nada. No dejes que nos olviden. Jimmy. Sé el guardián de la fe. Frank había muerto 3 días después en un accidente de caravana en Salzburgo, Austria, protegiendo el vehículo de la primera dama con el suyo. Hoy era 10 de junio de 2024. 50 años después. Jim dobló la carta, sus dedos trazando los pliegues familiares. No era solo un evento. Era un deber sagrado, una promesa hecha a un hermano. Metióla la carta se guardó en el bolsillo interior de su chaqueta de tweed, un silencioso testimonio de lo que le jugaba el día. Terminó su café, enjuagó la taza y la colocó justo en el centro del tendedero. Era hora de irse. Tomó las llaves del coche y salió a la brillante e implacable mañana. El puesto de control era temporal, instalado a 1,5 kilómetros de la entrada principal del centro de entrenamiento James J. Roelli,
un extenso campus seguro escondido en la campiña de Maryland. 2 patrullas policiales estaban estacionadas en diagonal cruzando la carretera, creando una chicana que obligaba a todo el tráfico a avanzar lentamente. El agente Bradley Finch, de 25 años y apenas 3 años en la policía, se quedó de pie con el pecho inflado, deleitándose con la autoridad de su uniforme y su placa. Veía el mundo en binarios simples, buenos y malos, obedientes e incumplidores. Vio a un hombre de 85 años en un coche viejo con aspecto confundido, y su mente instantáneamente se conectó a una categoría predefinida. Posible problema. Conductor anciano, perdido, posiblemente senile, intentando acceder a una instalación federal de alta seguridad. Señor, no voy a volver a preguntarle, dijo Finch, alzando la voz. Esto, volvió a mostrar la tarjeta de identificación. No es una identificación válida. No tiene holograma, ni banda magnética, ni código de barras escaneable. Es un trozo de cartón laminado. Es una credencial del Departamento del Tesoro emitida en 1968. No caduca, afirmó Jim con calma, con su voz grave y baja, como un barítono. No ofreció más información. En su mundo, usted le daba a la gente solo lo que necesitaba saber. Necesitaba saber que era una religión. Finch dejó escapar una risa corta e incrédula. Tesoro, amigo, esto es una instalación del servicio secreto. Estás en la película de espías equivocada. Ahora necesito una identificación real. La compañera de Jim, la oficial María Reyes, de 34 años y con una década de experiencia, dio un paso al frente. Ella estaba mirando los ojos del anciano. No estaban confundidos. Estaban desconcertantemente tranquilos y observadores. No estaba mirando la cara de Finch. Estaba siguiendo el movimiento de sus manos, sus pies, la posición de su arma. Sintió una pequeña sensación de hormigueo en la columna. Vamos a ir más despacio, Brad, dijo en voz baja. Señor, ¿tiene usted licencia de conducir? Pudimos ver. Solo necesitamos verificar quién eres. Jim parpadeó lentamente y su atención se centró en ella. Él apreció su tono. Fue profesional. Metió la mano deliberadamente en su chaqueta, el mismo bolsillo donde estaba la carta de Frank, y sacó una billetera. De allí extrajo una licencia de conducir moderna de Maryland en perfecto estado y se la entregó. Rece lo tomó. Gracias, señora Tetterton. Ella miró la foto. Era él, un poco más joven, pero inconfundiblemente el mismo hombre. La fecha de nacimiento confirmó que tenía 85 años. Ella regresó caminando a su patrulla para verificar el nombre. Sin embargo, Finch no se dejó apaciguar. Él no vio el gesto como una muestra de obediencia, sino como la treta de un anciano. Mira, él tenía una identificación real todo el tiempo. Él solo estaba tratando de ser difícil. Se inclinó hacia atrás, con la cara cerca de la ventana abierta. El olor de su colonia barata era empalagoso. Entonces, señora Tetterton, ¿cuál es su propósito hoy en el centro de concentración? ¿Estás perdido? ¿Tomaste un camino equivocado buscando la sala de bingo? La mandíbula de Jim se apretó casi imperceptiblemente. Había protegido a los hombres de las balas asesinas y de las bombas terroristas. Se mantuvo firme frente a las multitudes gritantes y las tormentas políticas. Pero la falta de respeto casual y condescendiente de este muchacho, este niño que jugaba a ser un hombre con un arma, encendió un fuego frío en lo profundo de él. Aún así, se mordió la lengua. La paciencia era un arma, y la suya era legendaria. Tengo una invitación, dijo Jim con voz plana y uniforme. Una invitación, repitió Finch, alargando las palabras en tono burlón. ¿A qué? En la gran inauguración de 1974, sonrió complacido con su propio ingenio. Tendrá que venir con nosotros, señor. Necesitamos averiguar qué está pasando contigo. Reyes regresó del crucero con el ceño fruncido. La licencia está limpia. Sin deseos, sin garantías.
La dirección es local. Ella miró desde su compañero hasta el anciano. Brad, quizás solo llamemos a la puerta. Vea si su nombre está en la lista de visitantes. No, espetó Finch, afirmando su supuesta autoridad. Está actuando de manera sospechosa. Él está siendo evasivo. Y presentó una identificación federal falsa. Eso es suficiente para mí. Procedimiento estándar. Sáquenlo del auto. Vamos a registrar el vehículo. Él miró a Jim con ojos duros. Señor, le ordeno que salga del coche. Ahora bien, la tranquila dignidad con la que Jim Atherton soportó los siguientes 20 minutos fue un espectáculo de autocontrol. El oficial Finch, engreído por el debido procedimiento, le ordenó salir del Lincoln. Jim se movía con una economía de movimientos lenta y deliberada, su cuerpo rígido pero no frágil. Se quedó de pie al costado del camino, con las manos flojas a los costados mientras Finch comenzó a cachearlo. ¿Qué es esto?, Finch preguntó, deteniéndose en el pequeño rectángulo duro en el bolsillo de la chaqueta de Jim. Una carta. Jim dijo. Finch lo sacó, vio el frágil papel amarillento y se burló. No se molestó en desplegarlo, simplemente lo arrojó al asiento del pasajero del auto. Escribe una carta. Cuando Finch comenzó su búsqueda innecesariamente exhaustiva del Lincoln, una pequeña fila de autos comenzó a formarse detrás del puesto de control. La gente se dirigía al trabajo o a sus citas. Algunos conductores bajaban las ventanillas y estiraban el cuello para ver el origen del retraso. Vieron a un policía joven y agresivo y a un hombre muy mayor que permanecían estoicamente al costado del camino. Los murmullos comenzaron a extenderse entre la pequeña audiencia cautiva. Pobre viejo. ¿Qué hizo? Probablemente solo estaba confundido. La compasión y el juicio se mezclaban en el aire de la mañana. Finch abrió la guantera y rebuscó entre una pila ordenada de papeles del seguro y el manual del coche. Sacó el encendedor Zippo que Jim guardaba allí como repuesto. Lo abrió con el pulgar, intentando parecer genial. No iluminó figuras. Finch murmuró, arrojándolo al asiento junto a la carta. Al igual que todo lo que posee, viejo y roto, los ojos de Jim, que habían permanecido fijos en el horizonte, ahora se posaron en Finch. Un destello de algo frío y duro los atravesó antes de que volvieran a su estado neutral. Había utilizado ese encendedor para quemar documentos clasificados en una habitación de hotel en Moscú. Lo había utilizado para encender una vela en un acto en memoria de un agente caído en Beirut. Lo había usado para compartir un cigarrillo con Frank Miller en 1000 operaciones de vigilancia. Roto. Este muchacho no tenía idea de lo que significaba que algo perdurara. Ray, mientras tanto, intentaba mitigar la situación. Brad, tenemos un atasco de tráfico. Simplemente hagamos pasar su nombre por la puerta de entrada. 5 minutos. Estoy realizando una búsqueda, María, dijo sin mirarla. Esta es mi escena. Ahora abre el maletero. Jim tomó tranquilamente las llaves del encendido y se las entregó a Reyes, quien evitó el contacto visual mientras abría el maletero. Estaba prácticamente vacío. Un pequeño juego de herramientas, una llanta de repuesto y una manta cuidadosamente doblada. Finch golpeó la manta con su bastón. Nada. La frustración lo estaba volviendo imprudente. Cerró el maletero de golpe y regresó furioso hacia Jim. Está bien, abuelo. No saco nada de ti. ¿A dónde ibas realmente? ¿Visitar una tumba? El cementerio está a 5 millas en la otra dirección. Te lo dije, dijo Jim, con su voz todavía exasperantemente serena. Tengo una invitación al centro Raleigh. Y te dije que no te creo. La voz de Finch ahora era un grito en toda regla que atraía más atención de los autos que esperaban. O eres un mentiroso o eres un estúpido. ¿Cuál es? Dentro del perímetro seguro del centro de entrenamiento Rowley, Sarah Jenkins estaba teniendo una muy mala mañana. Como coordinadora principal de eventos del Departamento del Tesoro, estuvo a cargo de la ceremonia de inauguración del nuevo anexo de operaciones estratégicas Frank Miller.
Fue un evento de alto perfil. Estuvo presente el secretario del Tesoro. El director del servicio secreto fue el orador principal. Y lo más importante, Michael Miller, un arquitecto de éxito e hijo del héroe caído, fue el invitado de honor. Pero el otro invitado de honor, el eje de todo el evento, fue el difunto James Atherton, la leyenda viviente. ¿Cualquier cosa? Sara le preguntó a su asistente, un joven eficiente llamado David. Nada, señora, dijo David levantando la vista de su tableta. No contesta el celular, lo cual no es inusual en él, me dijeron. No está en la puerta principal. La unidad local de policía en el punto de control Alfa en la ruta 198 informa una parada de tráfico menor, pero eso es todo. Sara frunció el ceño. Jim Atherton fue muchas cosas, pero su fallecimiento no fue una de ellas. El hombre era un reloj humano. Para él llegar 20 minutos tarde a un evento en honor a su compañero caído era impensable. Una gélida sensación de pavor comenzó a formarse en su estómago. Punto de control Alfa, repitió. Esto está en su ruta desde su casa. Comuníqueme por teléfono con el oficial a cargo del detalle. Ahora, un momento después, David llamó al despacho de la policía del condado y los comunicó con el teléfono de escritorio de Sara. Esta es la coordinadora de eventos Jenkins en el centro Rowley, dijo con voz nítida y profesional. Entiendo que sus oficiales están en un puesto de control en la ruta 198. ¿Puede confirmar la identidad de la persona en el vehículo que ha detenido actualmente? Hubo una pausa, un crujido de tráfico de radio. Señora, un momento. La voz del despachador regresó un minuto después. Sí, señora. Los oficiales Finch y Reyes detuvieron a un tal señor James Atherton. El hombre mayor parece un poco confundido. Solo se están asegurando de que esté bien. Sara sintió que la sangre se le escapaba del rostro. ¿Confundido? Permítame asegurarle que el sargento James Atherton es el hombre menos confundido que jamás conocerá. ¿Cuál es el motivo de la parada? Un momento más de crujido. El oficial Finch informa que el conductor presentó una forma inusual de identificación y no se muestra cooperativo respecto a su destino. ¿No funciona? La voz de Sara ahora era peligrosamente baja. Déjame adivinar. La identificación era una credencial del Departamento del Tesoro emitida alrededor de 1968. El despachador parecía desconcertado. Sí, señora. Eso es lo que dice el informe. ¿Cómo lo supiste? Sara cerró los ojos, imaginando la escena. Un policía joven y arrogante y la fuerza silenciosa e inamovible que era Jim Atherton. Fue una receta para el desastre. Ella se puso de pie, con su mente acelerada. Esto no se pudo manejar a través de un despachador. Necesitaba armas más grandes. Sargento, dijo ella, con voz ahora de acero. Dígale a sus oficiales que se retiren. No toques al señor Atherton. No hables con él. No dejes que se vaya. Estoy haciendo una llamada. Usted ha detenido inadvertidamente a un invitado del gobierno de los Estados Unidos. Un invitado muy importante. Ella colgó antes de que él pudiera responder e inmediatamente marcó un número que sabía de memoria. La línea directa a la oficina del director del servicio secreto, Daniel Evans, quien ya estaba en el lugar en una sala de espera revisando su discurso. Su asistente respondió, oficina del director Evans. Soy Sara Jenkins, dijo, con palabras como un torrente. Tengo una emergencia. Comuníqueme con el director ahora mismo. Hubo una breve protesta que ella interrumpió. Dile que se trata de Pathfinder. Esa fue la clave. El nombre era una leyenda dentro de la agencia. Un indicativo de una época pasada. Un momento después, una voz profunda y autoritaria se escuchó en la línea. Este es Evans. ¿Qué pasa con Pathfinder? Señor, dijo Sara, con alivio y pánico en su voz. Lo han detenido. Policía del condado en el puesto de control de la ruta 198. Creen que es un anciano confundido.
Están registrando su coche. Señor, lo están humillando. Hubo un silencio escalofriante al otro lado de la línea. Durante 5 segundos, el único sonido fue el zumbido del aire acondicionado. Cuando el director Evans volvió a hablar, su voz se transformó. El cálido tono político había desaparecido, reemplazado por la furia ártica de un comandante de campo cuyo principal activo estaba bajo amenaza. Dijiste que la policía del condado está acosando a James Atherton. Preguntó con palabras cortantes y precisas. Sí, director. Mantente en la línea, Sara. Ella lo escuchó alejarse del teléfono y ladrar una orden. Revuelva el paquete. Caravana completa. Luces y sirenas. Quiero que todos los agentes de este edificio que no estén clavados al suelo se muevan. Destino. Punto de control alfa. Ruta 198. ETR. 2 minutos. Ir. Ahora él volvió a la línea con ella. Sara, hiciste lo correcto. Dime lo que dijeron. ¿Cuál fue el problema? Su identificación, señor. Su antigua credencial. Dijeron que era falso. Un sonido gutural bajo. Algo entre una risa y un gruñido salió del director. Falso. Esa identificación tiene más historia y autoridad que todo su departamento de policía. No dejen, bajo ninguna circunstancia, que esos oficiales se vayan. Estamos en camino. De vuelta en el puesto de control, el oficial Finch había llegado al final de su inexistente cuerda. Su búsqueda no había dado ningún resultado. La tranquila actitud desafiante del anciano estaba poniéndole los nervios de punta, haciéndolo parecer tonto frente a su compañero y la creciente fila de espectadores. Tuvo que recuperar el control. Tenía que ganar. Eso es todo. Ya terminé con esto, declaró, volviendo a Jim. Te niegas a cooperar. Estás proporcionando una identificación falsa y francamente, creo que eres un peligro para ti mismo y para los demás. Te arresto por obstruir una investigación, dijo Reyes con los ojos muy abiertos. Brad, no. ¿Con qué fundamentos? Esta es una mala parada. Vamos a tener problemas con esto. Soy el oficial de mayor rango en esta escena, mintió Finch, con la voz ligeramente quebrada. De hecho, era inferior a Reyes tanto en edad como en antigüedad en la policía, y yo tomo la decisión. Se quitó las esposas. Señora Atherton, dese la vuelta y coloque las manos a la espalda. Jim no se movió. Simplemente miró a Finch, con la mirada pesada como el granito. No dijo nada, pero su silencio fue un claro acto de desafío. Era la serena negativa de un hombre que había enfrentado amenazas mucho mayores que las de un chico con placa y ego. No lo esposarían. No aquí. Hoy no. Es una orden, anciano, gritó Finch, extendiendo la mano hacia el brazo de Jim. Fue en ese preciso momento que el mundo cambió. Comenzó como una débil sirena distante, una sola ballena que rápidamente se multiplicó, formando un coro de sonido complejo y aterrador que se acercaba a una velocidad imposible. Todas las cabezas en el puesto de control, Finch, Reyes, los conductores en sus autos se giraron para mirar hacia la carretera. A lo largo de la subida, aparecieron. Ni un coche de policía, ni una ambulancia. Era una ola de acero negro y luces destellantes. Primero aparecieron 2 motociclistas, con sus luces estroboscópicas deslumbrantes, despejando el camino. Detrás de ellos, una fila de Chevrolet Suburban negros, del tipo que solo se ve en las películas, se movía en una formación apretada y agresiva. No disminuyeron la velocidad. Devoraban la carretera, sus motores eran un rugido profundo y gutural que vibraba en el pecho. La caravana se detuvo en el puesto de control con una precisión impresionante, formando un semicírculo alrededor del Lincoln de Jim y los 2 coches patrulla, sellándolos eficazmente. El aire se llenó con el portazo de las pesadas puertas. De los suburbios aparecieron hombres con trajes oscuros e impecables. Se movían con una gracia fluida y disciplinada,
con la mirada constantemente escaneando y las manos en un estado de relajada preparación. Llevaban auriculares y gafas de sol y sus rostros estaban sombríos e ilegibles. Eran del servicio secreto, todo un equipo de contraataque. El oficial Finch se quedó congelado, con las manos todavía extendidas hacia Jim, las esposas colgando inútilmente de su otra mano y la boca abierta. Reyes ya había retrocedido 2 pasos. Su rostro era una máscara de horror naciente. Los espectadores en sus autos sostenían sus teléfonos y grababan la increíble escena. La puerta trasera del primer suburbano se abrió y apareció un hombre alto e imponente con un traje que costaba más que el salario mensual de Finch. Tenía las sienes canosas y un aire de autoridad absoluta e incuestionable. Ignoró a Finch y Reyes como si fueran pedazos de grava del camino. Él ignoró a la multitud. Sus ojos estaban fijos en una persona y solo en una persona. James Atherton. El director Daniel Evans caminó por la acera. Sus zapatos, vendidos con esfuerzo, producían un sonido rítmico y agudo que cortaba el repentino silencio. Se detuvo a 3 pies frente a Jim. El mundo contuvo la respiración. Entonces, con un movimiento tan nítido y preciso como un disparo de rifle, el director Evans se puso firme. Su mano derecha se levantó en un impecable saludo de estilo militar, sus dedos tocando el borde de su ceja. Pathfinder, dijo el director Evans, su voz resonando con un profundo respeto que resonó a través del asfalto. Señor, es un honor verlo, dijo Jim Atherton, lentamente, casi con cansancio, levantando una mano y devolviendo un breve saludo informal. Un gesto entre iguales. Danny, dijo con voz tranquila pero clara. Estás haciendo una escena. Evans permitió que una pequeña sonrisa sombría tocara sus labios. Creo que la escena ya estaba hecha, señor. Solo estamos aquí para limpiarla. Dejó caer el saludo y se giró por primera vez para encarar a los 2 policías petrificados. Sus ojos, fríos como un mar invernal, aterrizó en Finch. Tú, dijo Evan, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido bajo y peligroso. ¿Cuál es su nombre y número de placa? Finch tragó saliva con dificultad y su rostro palideció. Parecía un niño que acababa de ser sorprendido prendiendo fuego a la oficina del director. Oficial. Oficial Finch, señor. Placa 734. La mirada de Evans se posó en la identificación falsa que Finch había tirado en el asiento del copiloto. Luego volvió a mirar a Finch con una expresión de absoluta incredulidad y disgusto. Hizo un gesto a uno de sus agentes, quien recuperó la tarjeta y se la entregó. Oficial Finch, comenzó Evans, alzando la voz para que todos pudieran oír. Los espectadores, los demás agentes y, especialmente, los 2 policías locales. Tiene en sus manos un pedazo de historia. Esta credencial fue emitida al agente especial James Atherton en 1968. En 1972, en Ottawa, un hombre con un cuchillo rompió el cordón de seguridad dirigiéndose al presidente. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Jim Atherton lo abatió. Obtuvo su primera condecoración al valor por ello. Eso es lo que representa esta identificación. Dio un paso más cerca, con una voz grave y cortante. En 1981, frente al Washington Hilton, se oyeron disparos. Mientras otros agentes desenfundaban sus armas y se cubrían. El presidente, Jim Atherton, con el distintivo de llamada Pathfinder, no se agachó. No desenfundó. Se convirtió en el camino. Protegió físicamente la línea directa entre el tirador y la ruta de evacuación, despejando el camino para la huida del presidente. No disparó ni un solo tiro, pero su posicionamiento estratégico salvó la vida de 2 de sus compañeros agentes y aseguró que el presidente no quedara atrapado en la línea de fuego. Esa acción es legendaria. Se enseña a cada clase de nuevos agentes en la misma instalación a la que le impiden entrar. Una oleada de jadeos y murmullos recorrió a la multitud. Los teléfonos se levantaron más alto. La oficial Reyes parecía estar a punto de vomitar.
El rostro de Finch había pasado de blanco a un rojo modelado con manchas. Evans no había terminado. Levantó la credencial. Este trozo de cartón laminado ha estado en la sala con 7 presidentes diferentes. Ha estado presente en la firma de tratados de paz y en la planificación de guerras. Ha estado empapado por la lluvia en funerales de Estado y horneado por el sol del desierto en viajes diplomáticos. El hombre al que acabas de intentar esposas. El hombre al que acusaste de ser senile ha olvidado más sobre el coraje, el deber y el honor de lo que jamás sabrás. No es un invitado del funcionario del gobierno. Él es el gobierno. Él es el muro silencioso e invisible que lo ha protegido durante décadas. ¿Y tú? Lo trataste con desprecio porque no te molestaste en mirar más allá de las arrugas de su rostro. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el lejano graznido de un cuervo. Evans guardó cuidadosamente la preciada identificación en el bolsillo de su pecho para protegerla. Le dio la espalda a Finch, en un gesto de despido definitivo, y encaró a Jim una vez más. «Señor», dijo, su voz se suavizó de nuevo. «Tenemos una ceremonia que atender. Michael te espera». El oficial Finch, humillado hasta un estado de shock casi catatónico, finalmente encontró la voz. Fue un chillido patético. «Señor, director, yo». El director Evans giró la cabeza lentamente, fijándolo con una mirada que podría congelar el fuego. «Ese es el punto, hijo. No lo sabías y tú. No te importó averiguarlo. Viste a un anciano y lo supusiste. Dejaste que tu ego extendiera un cheque que tu autoridad no pudo cobrar». Hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. «No tienes idea del problema en el que te has metido». Pero Jim Atherton se adelantó un poco y apoyó una mano suave en el brazo del director. «Danny», dijo en voz baja. «Suficiente». Luego volvió su mirada hacia el joven oficial. Por primera vez, miró directamente a los ojos de Finch. Allí no había enojo ni alegría, solo una profunda y cansada tristeza. «Hijo», dijo Jim con voz ronca pero firme, «la insignia que llevas te da autoridad. Pero no te da sabiduría. Nunca juzgues el libro por su portada. No tienes idea de las batallas que la gente ha librado para desgastar sus páginas». Dicho esto, se dio la vuelta. Un agente le abrió la puerta del primer suburbano y se deslizó dentro con la misma tranquila dignidad que había mantenido durante toda la mañana. El director Evans le dio a Finch una última mirada fulminante antes de pasar al otro lado. Las puertas se cerraron de golpe, los motores de la caravana se aceleraron, con un último chirrido de sirena. Los vehículos negros se alejaron, dejando a Finch y Reyes parados en una nube de gases y humillación abyecta. Las consecuencias fueron inmediatas y sísmicas. Antes de que su comitiva llegara a la puerta principal del centro Rowley, el director Evans ya estaba hablando por su teléfono encriptado. La persona del otro lado era Robert Maxwell, el jefe del departamento de policía del condado. La conversación no fue una negociación. «Jefe Maxwell, le presento al director Evans del servicio secreto». Se escuchó un chisporroteo en el otro extremo. «Director, ¿a qué debo este honor?» «No hay honor en este llamado, jefe». Evans cortó su voz como hielo. 2 de sus oficiales, Finch y Reyes, acaban de detener ilegalmente y humillar públicamente a uno de los agentes más condecorados en la historia de mi servicio en un puesto de control fuera de mis instalaciones. Lo acusaron de ser un anciano desprestigiado y con una identificación falsa. Tuve que enviar un equipo CAT para sacarlo. El silencio del lado del jefe fue profundo. Evans casi podía oír la carrera del hombre pasar ante sus ojos. «Lo siento mucho. Se lo aseguro». «No puede asegurarme nada ahora mismo, Robert», dijo Evans, usando el nombre del jefe para subrayar su dominio en la situación. «Lo que puede hacer es escuchar. No le exijo que despida al chico, aunque Dios sabe que se lo merece. Despedirlo es la salida fácil. No soluciona el problema de fondo. Solo lo convierte en el problema de otros». «¿Qué? ¿Qué quiere, director?»,
preguntó el jefe con voz dócil. Quiero un cambio, afirmó Evans. Quiero que surja algo constructivo del fracaso total del entrenamiento y el respeto al que fue sometido mi agente esta mañana. A partir del mes que viene, quiero que todos los oficiales de su departamento, desde el novato hasta el capitán, asistan a un bloque de entrenamiento obligatorio de 4 horas. Se llamará el Protocolo A. Tetterton. Será una clase sobre humildad situacional, sobre el reconocimiento de las credenciales federales de veteranos y jubilados, y sobre la sencilla práctica fundamental de desescalar y mostrar respeto a los ancianos, quienes, como puede descubrir, son mucho más de lo que parecen. Sí, director. Claro que podemos arreglarlo. Aún no he terminado. Evan dijo, la clase será diseñada por mi equipo y será impartida en conjunto, de forma voluntaria, por agentes retirados de este centro. Convertiremos este embarazoso incidente en un momento de enseñanza que resonará durante años. ¿Está claro? Claro como el agua, director, dijo el jefe, con una mezcla de terror y alivio en la voz. Gracias. No me lo agradezcas, dijo Evan con gravedad. Gracias a la extraordinaria gracia de James A. Tetterton. Si fuera por mí, tendría al oficial Finch lustrando botas aquí durante los próximos 6 meses. Terminó la llamada sin despedirse. Se habían plantado las semillas de un cambio sistémico, nacidas de un momento de orgullo tonto. Una semana después, el oficial Brad Finch condujo su automóvil personal por una tranquila calle arbolada en un vecindario de casas modestas y bien cuidadas. Estaba fuera de servicio, vestía vaqueros y un polo. Se sintió más expuesto y vulnerable que nunca con su uniforme. Aparcó frente a una pequeña y ordenada casa de ladrillo con un césped perfectamente cuidado, la dirección que había obtenido de un simpático sargento de guardia en la comisaría. Estuvo sentado en su coche durante 10 minutos, con las manos agarrando el volante. Había reproducido en su mente 1000 veces el incidente del puesto de control. La vergüenza era un peso físico, una presión constante en el pecho. Había sido arrogante, cruel y profundamente equivocado. La reprimenda que había recibido de su jefe había sido brutal, pero no era nada comparado con la autodestrucción que acechaba sus momentos tranquilos. Él tenía una opción. Podía aceptar su suspensión, tomar el entrenamiento obligatorio y tratar de olvidar, o podía hacer lo único que su miedo le gritaba que no hiciera. Podía enfrentarse al hombre al que había agraviado. Tras respirar profunda y temblorosamente, salió del coche y caminó por el sendero de piedra hasta la puerta principal. Levantó la mano para llamar, pero vaciló. A través de una gran ventana al lado de la puerta, pudo ver una habitación que parecía un estudio o un taller, y lo vio. James A. Tetterton no pulía metales ni limpiaba armas. Estaba sentado en una pequeña mesa, con una lupa en una mano y una pequeña herramienta en la otra, trabajando meticulosamente en el mecanismo interno de un reloj antiguo. Su ceño estaba fruncido por la concentración, sus movimientos eran pacientes y precisos. Estaba completamente absorto, un artesano perdido en su oficio. La vista era tan normal, tan humilde, que hizo que el comportamiento anterior de Finch pareciera aún más monstruoso en comparación. Finalmente encontró el coraje y golpeó suavemente la puerta. Jim A. Tetterton levantó la vista y dejó de prestar atención al reloj. Vio al joven oficial parado en su porche. No mostró ninguna sorpresa ni ningún enojo. Simplemente dejó sus herramientas, se levantó lentamente y abrió la puerta. Oficial Finch, dijo con voz neutral. Señora Tetterton, balbuceó Sir Brad. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Simplemente tenía que venir a disculparme en persona. Lo que hice fue inexcusable. No hay excusa. Fui arrogante. Me equivoqué y lamento profundamente cómo lo traté. Jim lo miró un largo instante, escrutando el rostro del joven. No vio arrogancia, sino una profunda y genuina vergüenza. Asintió lentamente. Pase, hijo, dijo, retrocediendo para dejarlo pasar. Condujo a Brad no a la sala de estar formal,
sino a la pequeña cocina donde había comenzado su día. Le indicó al joven oficial que se sentara a la pequeña mesa de madera mientras él cogía 2 de las mejores tazas de café del mundo y le servía café de la misma cafetera de plata. Puso una taza delante de Brad y se sentó frente a él. El silencio se prolongó durante 1 minuto, denso e incómodo. Brad no sabía qué decir. Esperaba un sermón, una reprimenda, cualquier cosa. En cambio, Jim preguntó. Una pregunta sencilla. ¿Por qué te hiciste policía, Brad? La pregunta lo pilló desprevenido. Señor, ¿por qué este trabajo? Hay maneras más fáciles de ganarse la vida. Brad bajó la vista hacia su taza. Para nada, dijo Jim en voz baja. Todos los hombres en mi profesión empezaron por la misma razón. El deseo de interponerme entre el inocente y la amenaza. Es una noble vocación. Tomó un sorbo de café. Déjame contarte una historia. En mi primer año de servicio, estuve en un destacamento de protección para el vicepresidente en Chicago. El joven arrogante pensó que lo sabía todo igual que tú. Sonrió levemente, una sonrisa triste y cómplice. Estábamos trabajando en una cuerda. Un hombre entre la multitud hizo un movimiento repentino, metió la mano en su chaqueta. Reaccioné exageradamente. Salté la cuerda, estrellé al hombre contra una pared de ladrillos, le puse una rodilla en la espalda, le apunté a la cabeza con mi arma y provoqué un pánico enorme. El destacamento se derrumbó. El vicepresidente salió corriendo. Fue un desastre. Hizo una pausa, con la mirada perdida. ¿Y qué buscaba el hombre? Un bolígrafo. Él era un reportero que intentaba conseguir un autógrafo para su hijo. Casi le rompo el brazo. Lo humillé delante de cientos de personas. Mi supervisor, un hombre muy parecido a tu director, Evans, me llevó aparte. Pensé que mi carrera estaba acabada, pero no me gritó. Simplemente me dijo, Atherton, tienes una vista aguda, pero tu juicio es ciego. Ves amenazas por todas partes, pero no ves la humanidad. Hasta que no puedas distinguir la diferencia, serás un peligro para todos, incluido tú mismo. Esa lección permaneció conmigo durante 50 años. Brad levantó la mirada y sus propios ojos ahora brillaban. Pero tú, te convertiste en una leyenda. Me convertí en una leyenda porque aprendí de mis errores. Jim lo corrigió suavemente. Porque aprendí a mirar más de cerca para ver a la persona, no solo la amenaza potencial. Metió la mano en su bolsillo y sacó el viejo y destartalado encendedor Zippo. Lo colocó sobre la mesa entre ellos. Allí estaba, rayado y abollado. El oficial Finch lo vio como un pedazo de basura, dijo Jim, mientras golpeaba el encendedor. Viejo y roto, inútil. Lo recogió y con un movimiento experto del pulgar. Cobró vida. Una llama fuerte y constante bailando en la cocina silenciosa. Pero todavía funciona. Tiene historias. Tiene historia. Parece desgastado porque ha sido utilizado para su propósito. Ha sido una luz en lugares oscuros. Cerró la tapa con un suave clic. La gente también es así, hijo. Especialmente los viejos. No te apresures a desechar algo solo porque tiene algunos rasguños y abolladuras. No tienes idea del fuego que aún puede contener en su interior. Brad miró el encendedor, luego al anciano y, por primera vez, no vio una víctima ni una leyenda. Vio a un maestro. Él vio la humanidad. Y en esa tranquila cocina, mientras tomábamos una taza de café, se enseñó y aprendió la verdadera lección del protocolo Atherton, no en un aula, sino de un hombre a otro. El viaje de la arrogancia a la sabiduría había comenzado. Si te gustó esta historia, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestra próxima historia de valor de veteranos.